el paisaje que hace parte de esta zona que muchas personas la conocen como el eje cafetero, otras veces lo escuchamos como el eje cafetalero, para otros como el paisaje cultural cafetero. Y este tema del paisaje cultural cafetero también es muy importante porque se ha convertido también en un patrimonio de la UNESCO. Entonces, muchas personas les gusta viajar y buscar precisamente patrimonios de la UNESCO. Es un territorio que ahorita vamos a ver dónde está ubicado y con unas, ustedes alcanzaron a ver una cantidad de cosas interesantes, sobre todo a nivel de paisajismo. Esto que están viendo aquí en la parte de arriba, unas palmeras, que es la palma de cera, que es nuestro árbol insignia, unas palmeras súper altas, y lo más insólito es encontrárselo a más de 2000 metros de altura. Un paisaje espectacular a nivel de cosas de termalismo, también tiene muchas cosas interesantes. Es la zona donde están la parte de los parques nevados. Eso es la zona, obviamente, donde vamos a encontrar el principal producto que tiene Colombia, que es el café. Entonces, eso es un poco la introducción de lo que vamos a ver. Primero, pues vamos a ubicarnos. Obviamente, todos estamos como la puerta de entrada de Sudamérica. Ubicamos primero Colombia. Ya ustedes se han dado cuenta, son más o menos 4 horas y media de viaje hasta Colombia, llegando al punto principal que es Bogotá, pero obviamente tenemos muchas formas de conectividad. Podemos viajar por Panamá y ya llegar directo a esta zona, al aeropuerto internacional de Pereira, que es básicamente donde nos vamos a ubicar. ¿Dónde está ubicado lo que nosotros llamamos el triángulo del café, el paisaje cultural cafetero o el eje cafetero? Está ubicado entre tres ciudades muy importantes que son Medellín, Cali y Bogotá. Y en la mitad de estas tres ciudades nos vamos a encontrar precisamente lo que hace parte del eje cafetero. ¿Dónde está ubicado exactamente? Entonces, vamos a encontrar con tres ciudades principales que son Pereira, que es como la más central de todas y de pronto la que tiene, es la ciudad más grande de las tres. Está Manizales hacia el norte y Armenia hacia el sur. Entonces, si se dan cuenta, está completamente equidistante de estas de las tres ciudades principales que son Medellín, Bogotá y Cali. Otra cosa importante, vamos a ver un poco las distancias. Aquí les muestro las carreteras, cómo llegar. Conectividad principal de Cali a Armenia y de Bogotá a Armenia. Y desde Medellín, lo más cercano que se va a encontrar es en Manizales. Vamos a hablar un poco de las distancias. Entonces, entre Bogotá y Armenia son realmente pocos kilómetros. Lo que pasa es que, como hemos hablado siempre y como ya las veces que hayan tenido capacitaciones sobre Colombia, se van a dar cuenta que recorrer el territorio colombiano en carro a veces es un poco difícil, precisamente por la topografía que se tiene. Entonces, a pesar de que estamos diciendo que de Bogotá a Armenia son solamente 290 kilómetros, eh, eso lo diríamos en México, no, eso no se hace máximo en 4 horas y media. Aquí se está haciendo en 8 a 9 horas. ¿Por qué? Porque venimos de Bogotá, tenemos que bajar hasta Ibagué y de aquí de Ibagué hasta empezamos a tomar una carretera que se llama La Línea, que es una carretera muy montañosa. Entonces eso hace que se convierta en un viaje de 8 a 9 horas. Realmente lo que recomendamos si van a ir desde Bogotá hasta Armenia o hasta Pereira o hasta Manizales es más tomar un vuelo porque ya se dan cuenta que el tiempo es bastante largo. Si vamos a ir desde Medellín, Armenia, desde Medellín a Pereira o desde Medellín a Manizales, estamos hablando que de Medellín a Manizales son 195 kilómetros. Anteriormente nos demorábamos un poco menos, nos demorábamos alrededor de 4 horas. En este momento nos estamos demorando unas 6 horas desde Manizales hasta Medellín por una razón, y es que toda esta ruta que están viendo entre Manizales y la zona de Medellín están en unos arreglos que llevan aproximadamente 2 años, y a esos arreglos lo que está pasando es que van a hacer una carretera mucho más amplia. Entonces lo que estamos esperando es que muy pronto
de esas 4 horas que nos demorábamos antes, máximo nos estemos demorando 2 horas y media, pero tenemos que esperar a que terminen de nuevo, a terminar esa carretera. Entonces, de Medellín a Manizales, como les dije, nos estamos demorando 6 horas, hasta Pereira entre 6 y 7 horas, y hasta Armenia nos estamos demorando alrededor de 7 a 8 horas. Pero aquí hay otra posibilidad. Generalmente recomendamos hacer este trayecto entre Armenia y Medellín. Si tienen esto, sí lo podemos recomendar hacerlo terrestre. Hay unos aéreos, pero hay una forma de conectarse aéreo que es viajando de estas ciudades directamente a Bogotá y luego hasta Medellín, y casi que nos va a tomar el mismo tiempo que estamos hablando aquí por carretera. O hay otra posibilidad de tomar unas aerolíneas locales con unos vuelos un poco más pequeños, son avionetas pequeñas, las que llevan hasta Medellín, con unos costos muy asequibles, pero con una desventaja, y es tener que ir con unas valijas pequeñas para evitar cualquier problema. Entonces, lo que podríamos hacer nosotros y ayudarles como empresa es precisamente enviar sus pasajeros por aéreo y tener un servicio terrestre que le entregue las maletas en Medellín. Entonces eso podría cortar muchísimo el tiempo. El vuelo entre Pereira y Medellín no es más de 40 minutos, lo mismo que desde Armenia hasta Medellín no son más de 50 minutos. Y fuera de eso, al llegar a Medellín no llegan al aeropuerto de Río Negro, que queda a 45 minutos de la ciudad, sino que además llegan al aeropuerto local. Entonces eso puede servir muchísimo a nivel de conectividad con Medellín. Y entre esta zona de Pereira, del eje cafetero, y Cali, pues realmente la cercanía es total. Máximo nos podemos estar demorando 3 horas y media entre Armenia y Cali, entre Pereira y Cali 4 horas, 4 horas y media. Entonces, esta zona de acá sí la recomendamos nosotros muchísimo que la tomen de manera terrestre, unas vías súper buenas. Aquí ya no tenemos que atravesar montañas como es hacia Medellín y hacia Bogotá, sino que siempre vamos a tener una carretera muy plana y que nos va a permitir avanzar mucho. La distancia entre Armenia y Pereira son 1 hora, entre Pereira y Manizales es otra hora, y entre Manizales y Armenia es 1 hora. Lo que nos estamos diciendo es que tenemos un territorio aquí muy amplio que vamos a poderlo observar en este momento. Aquí voy a entrar a un Google Maps que si quieren podemos compartirlo posteriormente para que ustedes puedan tener mucho mejor facilidad y entender que en esta zona que estamos hablando nos vamos a encontrar con 3 aeropuertos. Manizales tiene su aeropuerto, Pereira tiene su aeropuerto y Armenia tiene su aeropuerto. Que vamos a encontrar además en estas zonas, en cada una tiene sus atractivos muy propios y que depende mucho del tipo de cliente que ustedes tengan, los atractivos que vayan a visitar. La idea es que estén muy cercanos. Realmente la zona que tiene mayor cantidad de atractivos turísticos puede ser esta zona de Armenia. Y ahorita les voy a explicar algo también muy importante, porque también muchas veces voy a referirme como Quindío y Armenia, o Risaralda y Pereira, y Manizales y Caldas. Cuando yo les estoy hablando, Colombia tiene algo muy particular, y es que obviamente la división política de nosotros se llaman departamentos, y el departamento es similar a lo que ustedes tienen en México como en los estados. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esto, estamos hablando que, voy a ampliarles aquí me disculpan un segundo que dice algo que no debía. Aquí, vamos a verlo de nuevo. Y les estaba comentando un poco sobre, es importante que ustedes conozcan varias terminología, y es que
En algunos casos yo me voy a referir a Caldas, porque Caldas es el departamento, pero su capital es Manizales. Y me voy a referir en algunas ocasiones a Risaralda y su capital es Pereira. Y me voy a referir en otras ocasiones como Quindío y su capital es Armenia. Entonces, el Quindío es el departamento o el estado para ustedes. Risaralda, aquí lo hemos ubicado, es un departamento muy pequeño. Aquí está el departamento de Risaralda, cuya capital es Pereira, y aquí está el departamento de Caldas, cuya capital es Manizales. Dentro del paisaje cultural cafetero anexamos también lo que es el norte del Valle del Cauca. La capital del Valle del Cauca es Cali. Y aquí, en esta zona de donde estoy, están viendo que se mete un poco entre el Quindío y Risaralda, eso es lo que llamamos el norte del Valle del Cauca, y ahí vamos a encontrar municipios que hacen parte también del paisaje cultural cafetero. Entonces eso era muy importante que lo tuviéramos en cuenta porque en algunas ocasiones, como les dije, me voy a referir al Quindío y como el departamento y su capital va a ser Armenia. Entonces, vamos a tener en el Quindío alojamientos en Armenia, que son alojamientos urbanos, y vamos a encontrarnos alojamientos rurales. Y vamos a encontrar que la mayoría de los atractivos están en la zona rural. Lo mismo nos va a pasar con Pereira. Pereira nos vamos a encontrar que tenemos, con Risaralda, nos vamos a encontrar que vamos a encontrar alojamientos en Pereira, en la zona urbana, y vamos a encontrar como estos en la zona rural y los atractivos un poco más alejados. Y lo mismo con Manizales. En Manizales vamos a encontrar los atractivos y vamos a encontrar el alojamiento, vamos a encontrar alojamientos rurales, vamos a encontrar alojamientos urbanos y nos vamos a encontrar con los atractivos por fuera de eso, de donde están los alojamientos. Entonces, eso es va a ser muy importante porque a la hora de que ustedes asesoren a sus turistas, va a ser muy importante saber qué es lo que están buscando. Por un lado, qué atractivos son los que están buscando o les quieren ofrecer y por otro lado, los alojamientos que nosotros tenemos para, para ellos. Si están buscando alojamientos del tipo urbano, o están buscando alojamientos de tipo rural, que para mí es el gran atractivo que tiene precisamente esta zona. Son todo lo que tiene que ver con atractivos con alojamientos y de meterse en lo que es la cultura campesina de Colombia. Entonces, vamos a empezar. Los alojamientos en el Quindío. ¿Qué nos vamos a encontrar? Con dos hoteles en Armenia principales. Uno de ellos se llama el Mocagua Aroma, es un categoría primero, muy bien ubicado. ¿Cuál es la gran ventaja de quedarse en un hotel de ciudad? La gran ventaja va a ser a la hora de la noche, es que van a poder salir a cenar a restaurantes. Mientras que quien se queda en un alojamiento rural, recomendamos que se quede más en el alojamiento rural, disfrutando de esa tranquilidad que da la parte rural. Nos vamos a encontrar con otro alojamiento también, que es el Armenia Hotel, que tiene una categoría ya de turista superior. Entonces nos vamos a encontrar con quien se quiera quedar en ciudad, estas dos alternativas, y quien se quiera quedar y disfrutar más de los atractivos que tiene el departamento del Quindío. Otra alternativa que tenemos es no muy lejos tampoco de Armenia, estamos hablando de unos 25 o 30 minutos, nos vamos a encontrar con este primer hotel rural, lindísimo, se llama Consul Combi Inspiración, nosotros lo llamaríamos que es un hotel de categoría boutique primera, es un hotel que evoca precisamente a esas casonas recolectoras de café, de hecho dentro de este mismo lugar hay un lugar para hacer todo lo que tiene que ver con experiencia del café. Entonces también es muy recomendable para esas personas que están buscando adentrarse un poco más en la cultura cafetera. Entonces estos si se dan cuenta, la arquitectura del lugar es única y exclusivamente para las personas enamoradas de este tipo de cosas que es el café. Nos vamos a encontrar con un hotel categoría de lujo que recomendamos muchísimo también en la zona del Quindío. Se llama el Hotel Hacienda Bambusa. Ya se dan cuenta que la categoría de sus habitaciones es mucho más elevada, todo lo que tiene que ver
con la edificación está hecha en guadua. Yo no sé si saben qué es la guadua, pero nosotros lo llamamos como el acero natural y aquí lo pueden ver un poco en las fachadas, el acero natural y es un derivado del bambú, que es el conocido pues de ese árbol que viene del oriente. Pero este es un poco más grueso y se llama guadua y mucha de la arquitectura del lugar precisamente es en guadua. Ya si quieren un hotel un poco más amplio, con cosas, con mayor cantidad de atractivos, más tipo resort, nos encontramos con una versión del Mocagua que vimos que era el Mocagua Aroma, este se llama Mocagua Café. Ya es un poco un hotel más con campestre, no es un hotel de lujo, pero van a tener más, va a ser para las personas que de pronto vengan con su familia. ¿Por qué? Porque van a tener mucho más espacios de zonas comunes donde van a poder disfrutar de ese tipo de atractivos. Entonces, este tipo de hotel lo recomendamos mucho si viajan con niños. Entonces, esta es otra de las alternativas que tenemos en el Quindío. Otra alternativa que tenemos en el Quindío, muy similar a la que acabamos de ver del Mocagua, un poco más amplia y con más atractivos todavía, es el Hotel El Campestre Las Camelias, un poco más lejos, es un poco más lejos de todo lo que es la parte de ciudad. Entonces, quienes se queden en este lugar, pues realmente recomendamos que se queden en este lugar y que no se muevan en las horas de la noche. No es, los restaurantes les van a quedar muy lejos. Para quien vive en Ciudad de México, pues decir que un restaurante está a 40 minutos, pues no es mucho, pero pues obviamente van a ser unas carreteras muy lejos y no es fácil ya el tema de transportación, sobre todo a la hora de transporte público, quien se quede en un hotel como este, como Las Camelias. Van a tener todas las atracciones ahí en este lugar y no van a tener que salir. Ahora nos vamos a mover para la zona de Risaralda, que como les dije, la capital de Risaralda es Pereira. Vamos a encontrarnos con un hotel de ciudad, como es el Movich Pereira, que nosotros lo llamamos un hotel de categoría turista superior. Es un hotel que en las otras ciudades de Colombia puede tener un nivel un poco más alto, pero aquí en Pereira le falta un poco de remodelación en sus habitaciones, entonces por eso lo consideramos un hotel de turista superior. Gran ventaja, lo que les acabo de decir, estar dentro de la ciudad y poderse mover en las horas de la noche a lugares de ciudad. Eh, Vamos a encontrarnos con otro que se llama el Hotel Sonesta. Este tiene edificación como si fuera un hotel de ciudad, sin embargo, está en una zona rural que se llama Cerritos, que de hecho no está tan lejos de Pereira. Estamos hablando de 15 a 20 minutos de Pereira. Pero vuelvo y les digo, entonces tiene edificación de ciudad, pero infraestructura de ciudad, pero ubicado en un lugar campestre. Es un hotel que nos gusta muchísimo, que de hecho uno de los restaurantes más importantes que tiene Pereira queda es en este lugar. Entonces, lo recomendamos mucho. Es un hotel que nosotros llamaríamos un hotel de categoría primera, pero campestre. Quien busca un poco más de estar más metido en el campo, este es un lugar que nos gusta muchísimo, se llama el Hotel Sasagua Boutique. Es categoría lujo, un lujo moderado, no tiene muchas habitaciones, pero el gran atractivo del lugar es que dentro del mismo lugar vamos a encontrar muchas actividades. Ellos mismos dentro del hotel, una de las dueñas conoce muy bien el tema de gastronomía, entonces una de las actividades precisamente de las actividades que se hace son talleres de cocina, que ahorita lo vamos a ver un poquito más a profundidad, vamos a ver actividades, por ejemplo, en la noche de fogatas, entonces van a ser muy lindo, es un lugar muy lindo, ya metido ya en un ambiente campestre y con un muy buen nivel de servicios. Sin lugar a dudas, yo creo que uno de los grandes hoteles a nivel de lujo eh, tiene que ver con el Hotel San Carlos Lodge. Si bien las personas que quieran disfrutar un poco más de Risaralda y los atractivos de Risaralda, eh, recomendamos que se queden en este y les guste el tema de turismo de lujo, recomendamos mucho se queden en este.
Quienes les guste los atractivos los busquen más en la zona del Quindío, recomendamos Bambusa, pero si quieren quedarse en la zona de Risaralda, recomendamos este San Carlos Lodge. De verdad que es un hotel que cumple con todas las comodidades, y fuera de eso también esa arquitectura, miren que es muy similar a lo que hemos hablado en otras ocasiones, que utiliza una arquitectura con bambú, con laguado. Otro lugar que a mí me parece muy interesante, no es un hotel de lujo, pero el lugar donde está es increíble, es el Hotel Termales de Santa Rosa. Vale la pena quedarse en este lugar también. Miren las cascadas que están cerca del hotel, tiene termales dentro del hotel, entonces eso es para unas personas que buscan un tema de wellness, de relajación, de spa, de termalismo. Este lugar es único y están metidos en un ambiente lindísimo, lindísimo, que es Santa Rosa de Cabal, que es la zona de los termales. Ahora nos vamos para a ver la última zona de hotelería, es la zona de los alojamientos de Caldas. Lo mismo, tenemos hoteles de ciudad, como este que estamos viendo, que es el Hotel Estelar del Cable, una categoría de turista superior. Ya están metidos en ciudad como tal, o quienes están buscando un poco más de lugares campestres, está este que también es de la cadena Estelar, es el Hotel Estelar Recinto del Pensamiento. Es un lugar único, para quienes les guste todo lo que tiene que ver con avistamiento de aves. Es muy lindo para el que le gusta la naturaleza, también es espectacular. Otra alternativa se llama la Hacienda Venecia Coffee Lodge. Es un hotel categoría primera, donde vamos a estar metidos de nuevo, así como en Combia, en una verdadera hacienda cafetera, con actividades cafeteras, con actividades de recolección de cacao, con actividades muy propias de la región. Entonces, quienes quieren sentir realmente cómo es esa región, que como les decía es una de mis favoritas, y quien se quiera quedar en esa zona de Caldas, este es uno de los hoteles más interesantes para conocerse y meterse en la cultura cafetera. Vamos a encontrarnos con otro hotel. Este hotel se llama Hotel Termales del Otoño. El Hotel Termales del Otoño, como se dan cuenta, es un hotel campestre lindísimo, tiene muchas referencias. Por ejemplo, por allá en el año 2000, que se jugó la final de la Copa Libertadores en la ciudad de Manizales, entre el Caldas de Manizales, el equipo Caldas de Manizales y el Once Caldas y el Boca Juniors de Argentina. El Boca Juniors se quedó acá. Y muchas veces cuando escuchamos transmisiones de fútbol, escuchamos todavía a los comentaristas decir y recordar el tiempo tan interesante que tuvieron en este hotel, por las comodidades que tiene, por el tema del termalismo y por el paisaje que tiene y por su nivel de atención. Entonces es otro lugar que también le recomendamos a nivel de hotelería. Pero como uno nunca se va solamente a quedarse en un hotel, vamos a meternos a lo que es más interesante, a hablar un poco de las actividades y por qué se va a ir precisamente a esta zona del eje cafetero, del Triángulo del Café, de esta zona del paisaje natural cafetero. Entonces vamos a encontrar cuáles son los highlights, cuáles son las cosas que son imperdibles. Una de ellas es esta que están viendo acá, se llama Salento. Si se dan cuenta, la arquitectura del lugar es espectacular, los colores que tiene, el ambiente del lugar, los balcones que ustedes ven siempre llenos de flores, la calidad de su gente, hacen que este sitio sea realmente uno de los sitios que uno mmm, quiere ir y volver una y otra vez. Yo les cuento, nosotros tenemos oficinas en Bogotá, Medellín, Cartagena. Yo estoy ubicado precisamente en la ciudad de Medellín, pero uno de mis sitios favoritos para ir con mi familia, cuando tenemos algún tiempo aquí en libre, es irnos a esta zona del eje cafetero, y siempre, nunca nos falta visitar esta zona de Salento.
y luego de Salento visitar, esto es otra de las cosas que visitamos, los termales de Santa Rosa. Los termales de Santa Rosa quedan a media hora de Pereira, quedan a hora y media de la zona de Armenia, quedan a más o menos media hora de la zona de Manizales. Es otro de los lugares que siempre se visitamos. Miren esa, con la sola foto ustedes se pueden dar cuenta del lugar. Solamente uno con ver el paisaje descansa y es una zona de termalismos espectacular. Cerca de Salento, que ya lo habíamos hablado, está el Valle del Cocora. Siempre se visita junto a Salento el Valle del Cocora. Y generalmente hacemos una visita también y una extensión, bien sea a conocer una finca cafetera. Entonces uno de los tours principales es este, visitar Salento, Valle del Cocora. El Valle del Cocora vamos a encontrar lo que ya les había hablado en un principio, estas palmeras altísimas de unos 20 metros de altura y con una que hacen parte del paisaje. Generalmente cuando vamos allá, vamos a un restaurante, pasamos el día en ese lugar, comemos trucha, que es uno de los platos típicos de este sitio, y de verdad que es un lugar para conectarse con la naturaleza, para volver recargado. Entonces, vale la pena dedicarle un día a Salento y el Valle del Cocora, que son juntos, y luego al siguiente día dedicarle un tema a los termales de Santa Rosa y mezclarlo con una finca cafetera, que entre fincas cafeteras vamos a encontrar muchísimas, muchísimas. Aquí les voy a hacer un listado. Esta presentación yo se las voy a dejar precisamente con el equipo de Ana Albert para que se las haga llegar a ustedes y ustedes puedan recomendar cuál es el tipo de finca cafetera que más se les acomoda a su viaje. Para algunos, a los amantes del café, estos recorridos del café se han vuelto como quien visita a Chile y visita una cantidad de viñedos, como quien visita a Francia y visita una cantidad de viñedos, como quien visita a Portugal y visita una cantidad de viñedos, y por qué no decirlo, quien visita Tequila y visita una cantidad de lugares donde hacen ese producto tan espectacular que es el tequila para ustedes. Esto mismo está pasando en Colombia, gente que se ha apasionado con el mundo del café y que quiere hacer y conocer de dónde están llegando los cafés especiales que están recibiendo en sus casas. Entonces, quien visita, combina perfecto la visita con Salento, visitar esta finca que se llama El Ocaso. Quien quiera hacer una visita de cafés especiales y este café Morelia va a ser imperdible, está más hacia la zona de Armenia, pero va a ser un imperdible. Combia Inspiración, se los recomendamos para quien se quiera quedar dentro de la misma finca. Este café que les voy a nombrar aquí, que se llama Café San Alberto, es un poco más lejano de todas las zonas turísticas. Si nosotros estamos hablando desde que se han quedado en la zona de Pereira, pues estamos hablando que este Café San Alberto les va a quedar a 1 hora y 50 más o menos del lugar del alojamiento. Entonces, obviamente, por temas va a ser mucho más costoso el tema de transporte para llegar a este sitio. Pero para quien le guste el café, definitivamente ir a Café San Alberto va a ser muy especial porque es el café más premiado que hemos tenido en Colombia. Casi que este café es un té por la suave que es el sabor del mismo. Entonces, este café va a ser muy especial. Cuando visitamos Bogotá, vamos a tener, algunas personas van a tener una extensión del City Tour y van a tener una cata de café con este mismo café que es el Café San Alberto. Quienes visitan Cartagena, tenemos una cata de café también con este Café San Alberto. Y entonces, pues, sería muy interesante para quienes quieren conocer el lugar donde se produce ese café tan especial, este Café San Alberto, conocerlo. Hay otras actividades muy interesantes. Este que estamos viendo acá se llama Recuca. De hecho, ahí en esta fotografía que están viendo ahí, están viendo a mi esposa con mi suegra y con el hijo de mi esposa disfrutando de esa zona, de ese lugar que se llama Recuca. Eso es un recorrido no tan técnico como los otros, es un recorrido más lúdico
donde van a disfrutar, donde los van a vestir como cafeteros o como chapoleras, que son como se le dice a las chicas que hacen parte del mundo del café, y van a disfrutar del mundo de la recolección del café y cómo se recoge, se siembra hasta que se llegue a la taza, pero de una manera mucho más lúdica, mucho más, no tan técnica. Para quien vaya a Termales de Santa Rosa, va a haber esta otra opción que se llama la finca de café de Santa Rosa. Entonces, si se dan cuenta, pueden hacerse una inmersión completa en todo lo que tiene que ver con cafés en esa zona. Para quienes se quedan en la zona de Caldas, de Manizales, cerca de Manizales, está en la Hacienda Venecia, que ya lo habíamos hablado, que también tiene un alojamiento en ese sitio y es un café de gran reconocimiento también. Entonces, ahí vamos a ver unas actividades muy interesantes. Para quien viaje en familia, aquí vamos a empezar a meternos en nichos especiales para quien les gusta el tema de viajar en familia o quienes estén viajando en familia o quienes les gusta un poco más de gastronomía o quienes les gusta el tema de pueblos patrimonio. Todo esto lo vamos a encontrar. Entonces, para quien viaje precisamente en familia, nos vamos a encontrar con un parque temático, se llama el Parque Nacional del Café o Parque del Café que también llamamos. La entrada la vemos aquí en la fotografía de la izquierda, de abajo a la izquierda, de la entrada del lugar. Es un recorrido donde vamos a evocar todo lo que tiene que ver con la cultura del café, donde además hay un parque de diversiones de temas mecánicos para grandes, para chicos, y donde además hay algo que me encanta a mí, que es algo que se llama el, el show del café. Y es un show que generalmente se presenta a eso de la 1 de la tarde. Y es un show de baile donde vamos a conocer básicamente cómo llegó el café y la importancia que tiene el café en Colombia a través de esos bailes. Entonces es algo muy lindo y que vale la pena que conozcamos también. Para quienes viajen con chicos, este es un lugar que también se llama, que me parece muy lindo. Los que más disfrutan y los que más piden volver a este lugar son precisamente cuando se viaja con niños. Es imperdible, se llama el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, Panaca, y es un lugar donde por medio de varias estaciones vamos a conocer la estación del ganado vacuno, del ganado porcino, del equino y donde vamos a disfrutar precisamente y los niños van a interactuar y todo el mundo va a interactuar con diferentes shows que se presentan durante todo el día. Estos son programas de quedarse en full day, donde van a disfrutar con esos shows de cada una de esas presentaciones. Aquí vemos uno que se llama el Cerdódromo Juan Chancho Montoya, y ese cerdódromo es precisamente una carrera que hacen con cerditos y donde jocosamente nos muestran un poco de lo que es la cultura porcina. Entonces van a disfrutar muchísimo. Este es un sitio para disfrutar con niños, como les había comentado. Hay una tendencia, y yo me uno a esa tendencia de, de cuando se viaja, disfrutar mucho el tema de la gastronomía. Yo creo que es un tema que ya desde hace unos años Perú fue el primero en hablar de turismo y gastronomía y ahora se ha vuelto una tendencia mundial. Que cuando se viaje, además un poco, conocer un poco de la gastronomía del lugar. Muchas películas, muchos programas de televisión nos invitan a esto y en el tema de foodies, una de las cosas que podemos tener precisamente son clases de cocina. Estas clases que están viendo aquí en la fotografía que están viendo es precisamente unas clases de cocina que hacemos en la Hacienda Sasagua, que ya habíamos visto que es uno de los alojamientos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a conocer de gastronomía y qué cosas tenemos diferentes? El tema de la arepa. La arepa es una parte fundamental de la gastronomía colombiana, es como la tortilla para los mexicanos, la arepa. Mucha gente dice, es que la arepa no sabe a nada, pero realmente es lo que tú le echas a la arepa. La arepa la mezclas con queso, la mezclas con mantequilla, la mezclas con carne, la mezclas con pollo y realmente es el sabor que les da. Entonces, la arepa sabe a lo que tú le eches. Entonces mucha gente dice, no, a mí no me gusta mucho el sabor de la arepa, pero es que tienes que mezclarla para disfrutar precisamente la arepa. Igual pasa con las tortillas en México. La tortilla, todo lo que ustedes le mezclen, y aquí las vemos en diferentes presentaciones. Aquí la vemos en una la arepa normal
o esta más gordita que ven ahí que se llama la arepa redonda, que generalmente la abrimos y le echamos mantequilla y es muy interesante. En la zona de cerca de Pereira, hay un municipio que se llama Santa Rosa, que ya lo nombramos, que es famoso por sus termales, pero no solamente por sus termales, sino por el chorizo también. El chorizo Santa Rosa no es uno de los, de los más conocidos en Colombia y es una de las cosas que hay que probar en esa zona. Y siempre la mezclamos, aquí la estamos viendo con una mezcla de una arepa amarilla. Otra de las cosas es que dentro de la cultura del eje cafetero es la misma cultura de lo que nosotros llamamos Antioquia, cuya capital es Medellín. La gente del eje cafetero nos dicen igual a la gente que nacimos en Medellín, nos dicen paisas. Y el plato típico de toda esa región, de nosotros los paisas, es esto que están viendo acá, la bandeja paisa. Frijoles, tajadas de maduro que son precisamente pues un plátano maduro, huevo, arroz, arepa, aguacate, chorizo, chicharrón, carne molida, hacen parte de ese plato. Es una bomba de tiempo, recomendamos solamente comerlo en las horas del almuerzo, pero es una de las cosas que más le gusta también a la gente. Otro plato es el sancocho trifásico, le decimos trifásico porque precisamente tiene tres tipos de carne, tiene pollo, tiene cerdo y tiene res. Entonces, eso es uno de los platos también tradicionales de esa zona, el sancocho trifásico. El mondongo, que se hace con vísceras de res, es otro de los platos más especiales y que recomendamos comer. Ahorita les había comentado que cuando uno va a la zona de Salento, en Salento hay muchos criaderos de trucha. Y entonces precisamente una de las cosas que uno come en esa zona es la trucha. Hay en diferentes presentaciones, ahí lo vemos en salsa de coco, pero también lo vemos en al ajillo, en diferentes con se me escapa el nombre, con camarones, con de todo. Y es una de las cosas que se come y se come con, además, un patacón, que el patacón es pisar bien todo lo que tiene que ver con el plátano, dejarlo muy planito y sobre él colocar diferentes cosas. Aquí vemos dos presentaciones diferentes de patacón, una con pico de gallo que es el lado derecho y el otro que es con carne. Entonces, es otra de las cosas más típicas de esa zona. Sobre el tema de repostería, también hay cosas muy típicas de nosotros. Una de ellas se llama el buñuelo, que realmente es como un frito hecho a base de queso. Entonces también eso es muy interesante, es riquísimo y además se convierte en un postre típico en las navidades colombianas. Siempre que nosotros nos reunimos en familia, siempre llegamos a esto que es los buñuelos, hay otro que se llaman la natilla en estas épocas de Navidad. Entonces, y se ve mucho en esa área. La empanada, que es también típica de muchos lugares, y conocemos la empanada chilena, la empanada argentina, que generalmente son horneadas. La diferencia es que nosotros lo hacemos con frita y con harina de maíz. Y también está el pan de queso. Entonces aquí vemos diferentes cosas que comemos como postres. Está la natilla, que como les dije también es muy de la época de Navidad, o este que se llaman las brevas con queso, que es el higo que se coloca en un tema en almíbar y se mezcla con queso y con arequipe, que es el arequipe le llamamos nosotros al dulce de leche. Entonces, esas son algunas de las cosas que quien viaja y le gusta disfrutar del tema de gastronomía son algunas de las preparaciones y cosas que podemos conocer. En temas de gastronomía, hay unas frutas también muy interesantes, la guanábana, y de hecho de esa guanábana se hace un postre que es muy, muy dulce, que se llama el piñaguanón, y es en una piña, se saca todo lo que hay dentro de la piña y se mezcla con dulce, con esta guanábana, y es uno de los postres típicos. El lulo, que es otra fruta muy, muy conocida, y de ahí se sacan jugos, un jugo que se llama la lulada,
donde se dejan no se exprime del todo, sino que se dejan trocitos de lulo, entonces también es riquísimo. El maracuyá, la uchúa, son cosas diferentes que tenemos en cuanto al tema de gastronomía. Entonces, quienes viajen por gastronomía obviamente van a tener un mix de todos estos lugares y van a disgustar estos sabores que son muy típicos de nosotros. Para quien le guste todo el tema de arquitectura, contamos con unos pueblos patrimonio. Los pueblos patrimonio es el símil de lo que ustedes tienen en México como los pueblos mágicos. Este es el símil que nosotros tenemos. Una de las mezclas que hacemos, no siempre la fusionamos, pero visitamos Finlandia. Este municipio es lindísimo, miren la arquitectura que tiene, tan tradicional, su colorido. Y lo lindo de este sitio es que no se ha mezclado tanto con el turismo como el Salento. Este ya está, porque Salento, cuando tú lo visitas en las horas de la tarde, te vas a llevar, ves que está mucha actividad de comercio, precisamente porque hay muchos turistas en este sitio. Finlandia es un municipio un poco más alejado y que no ha tenido tanto el influjo de los turistas, entonces vale la pena conocerlo como más en su esencia. Pijao es otro de estos municipios también de la cordillera del Quindío, que hace parte de esa referencia de pueblos patrimonio. Ahí vemos el colorido tan tradicional. Vemos un carro que ustedes ven que en este municipio que es muy antiguo y que en el video lo vimos también, es el municipio, es el Jipao que nosotros llamamos. Con él hacemos muchas veces recibimientos a los turistas, hacemos recibimientos a los turistas, como ustedes lo vieron, los colocamos, cerramos la plaza principal de alguno de los parques y hacemos un show con estos tipos de vehículos que son muy tradicionales de la región, porque son los que colonizaron la región. Son en este tipo de vehículos que todavía persisten, donde se llevan los bultos de café para ser vendidos. Entonces, es algo que ustedes van a ver y van a decir, uy, esto se quedó en el tiempo. Y es real, se quedó en el tiempo porque todavía sigue y persiste esta tradición. Salamina Caldas también tiene una cultura muy interesante, ya es mucho más lejano, pero a quien le gusta el tema de arquitectura y historia, estos son lugares que no se pueden perder. Aguadas Caldas también son lugares que no se deben perder a la hora de visitar toda esta zona del eje cafetero. Para los que les gusta la naturaleza, esto es un lugar bien interesante, hay unos trekking espectaculares, esto queda muy cerquita de Pereira, esta reserva que están viendo ahí, Reserva Otunquimbaya, es uno de los lugares imperdibles dentro de nuestros 57 parques naturales que tenemos en Colombia. Este es uno de los dos que es autosostenible. Entonces, eso es otra de las grandes ventajas que tiene. Vamos a encontrar un tema de naturaleza, de avistamiento de monos aulladores, vamos a encontrar con todo el tema de, de la parte de avistamiento de aves, que también es un tema de turismo que está pegando muchísimo. Vamos a verlo en este lugar. Vamos a conocer, esto es muy cerquita de Armenia, se llama el Jardín Botánico y Mariposario, es un mariposario gigante, como se dan cuenta, donde vamos a conocer todo el tema precisamente de mariposas y todo el tema de botánica en este lugar es muy interesante. Para quien le guste el tema de avistamiento de aves, además de esa reserva de Otul, se encuentra la reserva del Río Blanco, y ahí nos vamos a encontrar con algo que se viene creando y los llamamos los teatrinos. Los teatrinos es como llamarlo como si fuera un teatro, pero donde vamos a escuchar los trinos de las aves. Manizales se está considerando y esta zona como la capital del encanto de las aves y potencia de avifauna. Entonces, para quien les guste todo el tema de avistamiento de aves, realmente aquí hay unas cantidad de aves endémicas que vale la pena conocer. Y vuelvo y les digo, para que guarden muy bien esos términos de teatrino, el lugar donde vamos a encontrar el canto de las aves, donde nos vamos a encantar con el canto de las aves. Entonces, les vale mucho la pena.
Sobre el tema de experiencias únicas, vamos a encontrarnos con una experiencia única en un lugar muy especial. Es el concierto musical con mayor altura del planeta, a 4.500 metros de altura. Visitar todo lo que tiene que ver con los parques nevados, con la zona del Nevado del Ruiz, y ahí les vamos a hacer un concierto de, de clarinete o de saxofón cuando se está amaneciendo y a la mayor altura que son 4.500 metros de altura. Entonces es un lugar, vuelvo y les digo, una experiencia única que podemos vivir en esta zona muy cerca a Manizales, que es los conciertos de Luna. Estas son otras experiencias únicas que estamos realizando, que son músicas en concreto. Son unos lugares que hemos encontrado abandonados donde se procesaba precisamente todo lo que tiene que ver con concreto, con el cemento, y los hemos adaptado para que en medio de la visita puedan tenerse un flash mob y con una presentación musical. La acústica del lugar es espectacular, entonces esto también se lo recomiendo muchísimo. Esto de para quien busca un tema de experiencias únicas, si tienen un grupo, podamos hacerles un concierto en este lugar y que lo llamamos músicas en concreto. Otra de las cosas que podemos hacer, y yo creo que se ha vuelto una actividad, un highlight en muchos lugares del mundo, quienes viajan a la Capadocia, pues les gusta hacer un viaje en vuelo, quienes viajan precisamente a México y quieren visitar las pirámides, llegar a hacer ese vuelo en globo. Nosotros también tenemos en esta zona un viaje donde vamos a poder ver todo lo que tiene que ver con ese paisaje espectacular que tenemos en esa zona del café. Entonces, esto es otro de los lugares que utilizamos. Otra actividad para que les guste el mundo de la aventura son esto que están viendo ahí. Quizás esto que ustedes lo habían visto en algunas ocasiones cuando muestran cosas de Jamaica. eh, Vemos mucho esto que se llama el balsaje. Nosotros en varios lugares, como el río La Vieja, hacemos este balsaje donde la gente puede disfrutar, puede tirarse a los ríos con total tranquilidad, tener en medio del recorrido un almuerzo tipo picnic con una comida tradicional, o ya poderlo hacer de una manera un poco más, si lo queremos de un mayor perfil, podemos llegar y hacer esa parada en un sitio de hacerle un picnic un poco de mayor perfil. Entonces, para los amantes de la aventura, esta es una actividad imperdible en esta zona del eje cafetero. Canopies, pues ya todos lo conocemos. Aquí tenemos un canopy que podemos hacerlo en la parte del norte del valle, porque en la parte del norte del valle también hay un lugar que se llama, y no lo coloqué aquí, y se los debía haber colocado, un alojamiento que se llama el Bosque del Samán. Queda muy en la mitad entre Pereira y Armenia, en ese cachito que yo les mostré ahorita, y en ese lugar vamos a encontrar con un canopy muy interesante sobre cafetales. Para quien le guste el mundo del café, los mexicanos les gusta mucho el mundo de las cabalgatas, perdón, de los caballos. Es otra de las cosas de las actividades que podemos hacer, una actividad relacionada con el tema del caballo. Los amantes de la bicicleta, hay una cantidad de recorridos muy interesantes con el mundo de la bicicleta que podemos disfrutar en medio de la naturaleza, tanto para los que les gusta el mountain bike como para quienes les gusta el tema de la, de ruta. Aquí nos vamos a encontrar, les cuento pues así como a grandes rasgos, algunos tipos de turismo en bicicleta que hacemos entre el Salento y el Valle de Cocora con una dificultad media. ¿Por qué? Porque tiene algunas subidas no muy difíciles, pero tiene algunas subidas. Bosque del Samán y Finlandia, que es el que les había comentado ahorita, que es el que tiene el canopy, es una subida un poco más difícil. Entre Manizales y la finca La Romelia, pues realmente ahí va a ser mucho más tranquilo porque es muy plano todo el recorrido, o más bien en descenso. Reserva de Lotunquimbaya también va a ser dificultad baja porque va a ser un terreno muy plano. Armenia, la Morelia también es dificultad baja, y Montenegro, la Tebaida,
que ahí nos vamos a encontrar que hay unas subidas en ciertos puntos muy fuertes. Entonces, para quienes les gustan los bike tours, estos son unas alternativas. Para quienes les gusta el trekking, nos vamos a encontrar con algunos trekking también que son interesantes y donde ya vamos a pasar, donde vamos a pasar varios días durmiendo, no en la hotelería tradicional, sino en lugares de paso. Quienes les gusta el trekking, esto es un lugar icónico que es el Nature Trek, que inicia y termina en el municipio de Salento. O hay otro que se llama Intento de Cima de Paramillo del Quindío, donde aquí les muestro pues como algunas de las rutas, son 18 kilómetros un primer día, entonces, y luego el siguiente día van a ser casi 19 kilómetros, entonces van a ser unos trekking un poco más pesados. Aquí hay uno intento de Cima al Nevado del Tolima, entonces van a encontrarse que hay una cantidad de trekking para quien le guste esta modalidad de turismo, trekking icónicos de gente que le gusta este mundo. Por último, vamos a cerrar un poco sobre el tema de gastronomía. Como les había comentado, parte de todo lo que tiene que ver con la vida nocturna, muchas veces lo relaciona uno iniciando con un tema de gastronomía y recomendamos muchísimo quienes les guste que aprovechar este tema de los restaurantes, pues quedarse entonces en hoteles de ciudad en este caso. Uno de ellos, de los restaurantes más icónicos, se llama La Fogata, es un restaurante que está desde 1963, o sea que ya tiene muchos años, hace parte de la vida nocturna tradicional de Armenia y es famoso por todo el tema de las carnes. Está a máximo 500 metros de los hoteles que yo les había mostrado ahorita, el Mocago Aroma y del hotel, el Armenia Hotel. Entonces, para quien se quiera quedar en ciudad, estos son algunos de los lugares que recomendamos visitar. Está otro restaurante que se llama el Bacurú, que también no es muy lejano, está más o menos a 1,2 kilómetros de estos dos restaurantes, de estos dos hoteles que les nombré, de Armenia, y es más especializado en comida del Pacífico. Es espectacular la comida del Pacífico, porque la comida del Pacífico tiene mucho sabor y tiene que ver mucho con comida del mar. Dar papaya, este es otro es su comida internacional, en un lugar muy bonito, muy bien montado, con un muy colorido y un muy buen chef. Eh, a las afueras de Armenia, casi que yendo hacia el Valle del Cocora, como a unos 15 minutos, se encuentra el restaurante El Solar, eh, lindísimo por la cantidad de decoración que tiene, mucha especialidad en todo lo que tiene que ver con el arroz quindiano, con carnes. La única dificultad es un poco el tema de transporte. Ahí hay que tener en cuenta que a veces se dificulta ir hasta ese sitio porque vuelvo y les digo, es un lugar donde ya es ya en la carretera, entonces hay que contar con que alguien los lleve y los recoja de nuevo, porque a veces conseguir un taxi en esta zona se vuelve un poco difícil. De hecho, como anécdota, en alguna ocasión me fui con mi esposa a este lugar y tratando de pedir carro, realmente la persona que nos llevó fue una de las dueñas del restaurante que nos vio que llevábamos como 20 minutos sin poder tomar un carro y vio que nos dijo, no, venga, yo los llevo con tranquilidad y nos llevó hasta el hotel de nuevo. Entonces, vuelvo y les digo, a veces se dificulta un poco el tema de transporte y hay que tenerlo resuelto desde el principio. Este lugar que se llama Donde Juan B es otro de los lugares imperdibles. Como les dije, cuando uno va a Salento y al Valle del Cocora, uno de los lugares donde se va es donde Juan B y ahí le recomendamos comer un patacón con trucha y en cualquiera de las presentaciones. Entonces es un sitio donde uno va, pasa el día tranquilo, disfruta del paisaje, disfruta de la gastronomía y se mete realmente en la cultura local. Eh, Pasándolos a los restaurantes de Armenia y de El Quindío, vamos a hablar un poco de los restaurantes de Pereira. Bar es de uno de los chefs más reconocidos también que tiene Colombia, que se llama Diego Paneso. Y ahí nos vamos a encontrar
está muy cerquita de la zona hotelera también, o sea, está a menos de 1 kilómetro del Movich que habíamos hablado, y es un lugar donde nosotros vamos a fusionar todo lo que tiene que ver con comida internacional con preparaciones también nacionales, entonces es muy interesante. Para quien le guste un poco más de comida típica, La Ruana es uno de los lugares imperdibles. Eh, Ahorita les había comentado sobre el Hotel Sonesta. En la parte de arriba del Hotel Sonesta hay un bar giratorio o un restaurante giratorio que se llama Octavo. Eh, Como les había dicho, Sonesta queda en las afueras de Pereira, queda en un lugar que se llama realmente Cerritos, no tan lejos, a 15 minutos, 20 minutos de Pereira. Pero este restaurante es muy, muy interesante porque hace parte, quienes sigan a los chefs, eh, hay un par de hermanos que son los hermanos Rauch, y este es un restaurante de los hermanos Rauch. Los hermanos Rauch hicieron parte de los jueces de Masterchef, que todos deben conocer que es un Masterchef. Entonces, se vuelven un icono también lugar de visitar este restaurante. La azotea rooftop es más para quien se quede en la zona de Manizales, una vista espectacular de la Catedral de Manizales. Entonces, también una comida muy, muy interesante. El ambiente de Manizales eh, me parece a mí muy español. De hecho, ahí todavía se vive una feria taurina muy importante a principios del año, que es la Feria de Manizales, y ahí vamos a encontrarnos mucho con gastronomía española. Otro tipo de gastronomía que nos vamos a encontrar es la francesa, y este es un restaurante que se llama Le Angevin, que hace parte de esa gastronomía francesa, y este es otro, ahí vemos hasta el mismo logo, Le Atelier, que es muy, muy enfocado en comida francesa, para los quienes quieran quedar en la zona de Manizales o Caldas. Y este es un restaurante muy interesante que se llama Etnia, con cocina española, lo que les decía, o sea, el ambiente de Manizales muchas veces tiene que ver con el ambiente de español, y de hecho la música tradicional y la música que, que representa Manizales es una que se llama, hay Manizales del Alma, que es un paso doble, que obviamente es como música española. Por último, luego de ver todo esto, pues les quiero contar un poco sobre cómo viajar a lo que es el paisaje cultural cafetero, o el Triángulo del Café, o el Parque del Café, como lo queremos llamar. Entonces, siempre es importante tener ropa muy cómoda y estar preparado para clima cálido y frío. Hay lugares como la zona del Parque del Café, de Panaca, de algunas haciendas cafeteras, que el clima es cálido generalmente, pero otras zonas como la que vimos de los nevados, donde el clima es frío, lo mismo que pasa con Salento. En Salento puede estar haciendo sol, pero puede estar venteando frío. Siempre llevar tenis para que sea muy cómodo caminar, nunca olvidar la cámara fotográfica. Vieron la cantidad de lugares tan lindos para visitar. Gorra o sombrero para evitar un tema de que les pegue muy fuerte, protector solar, repelente, porque obviamente es un área donde estamos en la naturaleza, y obviamente vamos a encontrarnos con insectos, pero entonces quienes no soporten un insecto, pues realmente no va a ser el lugar a visitar. ¿Por qué? Y sobre todo si se van a quedar en un alojamiento rural, ¿por qué? Porque estamos hablando de campo. Siempre llevar zapatos cerrados para los programas de café y caminatas, nunca llevar sandalias. Entonces es lo que nosotros recomendamos mucho más. Y para quienes quieran hacer programas de trekking de alta montaña, pues obviamente los zapatos adecuados, llevar el stick adecuado, llevar una lámpara frontal, y estar muy abrigados con temas de chamarras, como le dicen ustedes, o con guantes. Entonces, esto es un poco de esta área, que vuelvo y les digo, estoy súper enamorado de esta área, y que me gustaría mucho que desde México y precisamente puedan promocionar mucho más este sitio tan espectacular
tan diferente y tan icónico de lo que es Colombia, porque consideramos que ahí realmente la calidad de las personas, el paisaje de este sitio lo hacen un sitio único y que queremos que los mexicanos comiencen a visitar mucho más masivo. Sabemos que tienen una ruta muy especial y que están utilizando mucho, que es Bogotá, Medellín, Cartagena, pero sé que este sitio, empezando por Bogotá, luego haciendo un aéreo a esta zona del eje cafetero, tomando un terrestre hasta Medellín y saliendo por Cartagena, van a hacer una visita mucho más completa de este destino tan espectacular. Entonces, muchas gracias al equipo Van Albert por darnos esta oportunidad. Listo, Sergio, muchísimas gracias por